Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la hora extra de Víctor Hugo. Por supuesto, no soy yo aquella persona, el conductor natural del programa. Mi nombre es Ezequiel Orlando. Víctor Hugo tuvo que hacer un viaje, pero está aquí con nosotros conectado del otro lado justamente para brindarles el análisis, el editorial que con ese lujo de siempre, con esa agudeza que lo califica, Víctor Hugo cada tarde les brinda a ustedes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Muchas gracias, Ezequiel, un gran abrazo. Viejos compromisos que determinan que tenga 4 o 5 días fuera del país, con lo cual es muy importante este apoyo y por supuesto el de todos los técnicos de Extra. Así que gracias por estar allí frente a cualquier dificultad y también en algún momento para conversar sobre todos estos temas tan valiosos. Y además vamos a tener una nota con Ecuador, con Marco Teruggi y con Ezequiel Orlando, para entender un poco más todavía el día formidable para América Latina que hubo ayer con las elecciones de Ecuador, recuperando el correísmo, un lugar protagónico muy importante, muy expectante. Pero eso será en el final de nuestra cita. El programa comienza de esta manera. El tema fuerte es el peligro Milei. De lo que hablamos fundamentalmente en este tiempo, inmediatamente después de las PASO, tiene que ver con un candidato que algunos encuestadores, según dice algún medio, aumenta su caudal de votos. Parece que a expensas de Bullrich. Todavía no se puede decir mucho más. Las encuestas no tienen sentido todavía porque está muy fresco el resultado de las PASO. Pero algo ocurre indudablemente y hay que estar muy atento. Mientras tanto, sucede algo muy particular porque el personaje, a los ojos de quienes no están dispuestos a votarlo de ninguna manera, es muy estrafalario. Y sin embargo consigue más adhesiones, según lo que están diciendo, que las que tuvo en las PASO. A mí me parece mentira y a muchos de ustedes también. Pero ya nos hemos acostumbrado a no tener razón a veces en esto del olfato, de pensar que algo no puede ser tan contrario a lo que nosotros pensamos o sentimos o advertimos de la realidad nacional. Así que hay que tomar con pinzas, pero con respeto también lo que se dice sobre ese crecimiento de Milei, que da toda la impresión, dejaría afuera nada menos que a Juntos por el Cambio, porque va a crecer Massa, eso es también inexorable y lo señalan las encuestas. Habrá que ver de todas maneras cómo resuelve su problema Juntos por el Cambio, porque ahora está en una situación muy compleja ante ese crecimiento que tuvo Milei para las PASO y el que sostiene, da la impresión, rumbo a las elecciones más importantes de octubre. Mientras tanto, el personaje tiene una característica indefinible, porque no es fácil atrapar en una definición lo que genera Milei. Por ejemplo, Milei habla de la dolarización, enloqueció a mucha gente. Hay jóvenes que piensan que van a ganar en dólares y trabajadores humildes que fueron entrevistados y decían, no, pero es muy importante que podamos ganar en dólares. Esto en función de una dolarización que hace 3 o 4 años merecía un comentario desdoroso justamente de Milei. Milei comparaba lo que había sido el tiempo de Cavallo, la convertibilidad, con la dolarización. Y decía que la dolarización estaba muy por debajo en su concepto de lo que había sido aquel otro tiempo. Escúchenlo porque parece mentira. ¿Soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar tipo la economía? No. El tema es el siguiente. Porque ¿qué se entiende por dolarización? En general se entiende por dolarización de que vos tengas el mismo esquema de sistema financiero que tenés hoy, que se llama encaje fraccionario, o sea, vos haces un depósito, el banco guarda una parte y presta la otra. Y básicamente no emitís más pesos y hay dólares. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Okay. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces tenías más grados de libertad que la dolarización. Entonces, si vos llegás a tener que el sector público te invade los bancos y obliga a los bancos a que les preste plata, vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme, porque entonces cuando el sector público no pueda pagar,
te va a defaultear, vos no vas a poder cumplir con tus depositantes, entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Digo, ¿qué fue lo que pasó también con la convertibilidad? Ajá. Pero pensá que vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra. Con lo cual la convertibilidad era mejor que la dolarización. Y la convertibilidad no funcionó, la hicimos caer, ¿no? Soluciones o algo que vos propondías es... Es algo dramático entender que Milei pensaba tan distinto. Ha puesto el tema de la dolarización sobre el tapete. La gran discusión ha pasado por ahí, llevamos semanas con el tema de la dolarización que él defendió y todos los que lo acompañan, todos los economistas que lo acompañan. Ahora escuchamos a Milei en esto que ha llamado tanto la atención. Decir hace no 10 años ni 20, no, hace 3, 4 años que estaba en contra de la dolarización y hacía una comparación en la cual la dolarización salía muy mal parada frente a la convertibilidad, nada menos, que por otra parte había fracasado. Bueno, lo que sucede por otra parte con Milei es que entraña un enorme peligro para la sociedad. Por lo menos así lo vemos aquellos que no podemos creer lo que está sucediendo con este fenómeno, aunque hay que respetarlo en términos democráticos. Pero habla, por ejemplo, de terminar con los aspectos de la salud que conocemos todos. Hoy hablaba Axel Kicillof ayer en realidad de lo que es la salud en muchísimos municipios, más de 100 municipios del conurbano bonaerense, donde no hay salud privada porque no es negocio. El que está es el Estado siempre, el Estado. Miren ustedes este TikTok de algunas abuelas de PAMI hablando sobre el tema de los medicamentos gratis. Tomografía y resonancia gratis. Lotrial 20 para la atención gratis. Tranquinal para descansar de noche gratis. Los Alcor 50 gratis. Robertal, colesterol gratis. Carvedil 625 gratis. Ah, Ecodopples gratis. Por supuesto la mamografía gratis. La doctora del PAMI gratis. No te olvides. Bueno, hay que pensar en este tema porque me parece que es de los más importantes, la salud, la educación, que han sido desestimadas por Milei, que pasarían a una cuestión privada. El Estado estaría abandonando una de las responsabilidades más importantes que históricamente ha tenido y que tiene en cualquier parte del mundo, aún dentro del régimen capitalista. Lo hagan bien, lo hagan mal, jamás puede estar afuera del concepto de la participación del Estado en estos temas tan importantes para la población, sobre todo para los sectores medios y los más vulnerables. Tony Coleman, tan estimado colega, hace un análisis sobre, por ejemplo, lo que pagarían los diabéticos en caso de ganar Milei y tomar las decisiones que está anunciando. La gente tenga claro, si el Estado se retira, un diabético va a gastar por mes 78.000 pesos. Hoy, seguramente la semana que viene más. Por ¿no? supuesto. Entonces, desde ya que el Estado no te está solucionando las cosas y que los... Entonces, desde ya que el Estado no te está solucionando las cosas y que desde ya que el Estado no te está solucionando las cosas y que... No solamente Tony Coleman nos ayuda a pensar sobre este tema y permite esta reflexión, frente a la cual uno dice, aquí se termina la discusión. ¿Qué más vamos a hablar? Si los diabéticos, que son muchísimos en la Argentina, tendrían que afrontar semejante presupuesto porque a Milei se le antoja que el servicio estatal para la educación no tiene sentido. Pero miren además lo que dice Nora Bar, que ha sido siempre respetada como la principal periodista en el mundo de la ciencia, una gran divulgadora. Lean conmigo lo que dice Nora, porque es muy importante sobre el tema vacunas. ¿Cuánto costarían en forma privada las vacunas y algunos tratamientos que hoy cubre el Estado? Calendario completo de vacunación para una persona, 1.017.000 pesos. Lo mismo para una familia de 2 adultos y 3 menores de 2.6 y 12 durante un año. 1.041.000 pesos. Esto no se puede sostener. Es verdaderamente una locura, algo que haría un daño que no podemos medir ahora, aunque nos escandalicemos, aún no podemos darnos cuenta de lo que significaría para la población.
Por supuesto que cuando Milei dice, por ejemplo, hay que terminar con CONICET, estamos frente a un disparate tan grande, una barrabasada tal, que uno ni siquiera pensaba que podía llegar a comentarse, pero lo planteó. Y frente a la reacción que han tenido todos los científicos y todos los que amamos que existan científicos en la Argentina, no solo no se ha retractado, sino que ha doblado la apuesta. Por eso es interesante saber que algunas de las personas que lo acompañan, como una candidata que se llama Mercedes Llano, que fue becaria del CONICET, dice, no estando de acuerdo con Milei, lo que piensa del CONICET. Soy becaria postdoctoral del CONICET. Yo es una institución que valoro muchísimo. Entiendo que una isla de potencial excelencia es una isla meritocrática, cuyo acceso es muy difícil y que provee al sistema educativo docentes de altísimo prestigio y calidad. Yo en lo personal la valoro, yo no disiento con la postura... En medio de los ataques al CONICET, y cuando escuchamos estas palabras que tienen un criterio completamente distinto, pese a que es una persona que trabaja políticamente en el sector de Milei, en medio de los ataques al CONICET, Argentina se permitió, cuenta la gente de TELAM, un nuevo equipo de monitoreo cardíaco, es decir, todo el tiempo están produciendo hechos científicos de real valor para la Argentina. Fue más notorio, se conocía mucho más en las épocas de la pandemia. Allí el CONICET fue tan decisivo. Milei usaba el doble barbijo impuesto por el CONICET, que había permitido tener un barbijo como no había otros en el mundo y que ponía a la Argentina bastante a cubierto de mayores problemas, en la etapa en la que mejor trabajó, por otra parte, este gobierno. Así que los riesgos, el peligro es enorme. La mafia de Clarín suele decir que hay una campaña del miedo, pero ¿cómo no vamos a tener miedo? Si usted es diabético, si usted es jubilada, si usted es del PAMI, si usted tiene que pagar por sus vacunas y tiene que pagar por las vacunas de los chicos, no es una campaña del miedo, es miedo real. No hay campaña para esto. Están también esos medios que blindan y protegen a la ultraderecha de la Argentina totalmente desenfocados. Es muy injusto plantearle a la gente como una posibilidad positiva esto que en ese sentido le va a provocar simpatía, posiblemente una sonrisa. Este padre que le habla a su hijo, a sus hijos en realidad, porque sabe que votaron a Milei y él les habla de esta manera. Esto pasa cuando tu hijo vota a Milei. Vamos. Monster, ¿me das para la Monster? Afuera, llegó la motosierra. Gimnasio, afuera, llegó la motosierra. Salida de los findes, cagaste, afuera. Didi, Uber, cagaste. ¿Me das para el Didi? ¿Me das para el Uber? Cagaste. Plata semanal, cagaste. Tengo ganas de una hamburguesa, tengo hambre, cagaste. Ser nuevo, el año que viene ser nuevo, cagaste. Barbería, toda la semana cagaste. Es increíble, se parece mucho esto a aquel empresario que recordarán algunos telespectadores, le hablaba a sus empleados en el 2015 y les adelantaba todo lo que iba a suceder. Hablaba con ellos pidiéndole que mantuvieran el estado de cosas que había permitido que la fábrica produjera de la manera que lo había hecho en aquellos años del estado de bienestar. Cambiar, porque se notaba que había una idea de cambio en mucha gente, auspiciada por los medios, por la mentira, por los ataques en nombre de la corrupción, que los años demostraron era todo una inmensa mentira. Había gente que en el trabajo, el obrero, que pensaba votar y que efectivamente lo debe haber hecho a Macri. Entonces, aquel empresario les hablaba y les decía lo que le podía pasar. Bueno, ahora es este padre que le dice a los hijos, hay muchas cosas que se te van a terminar, te vas a tener que pensarlo nuevamente. Y yo creo que aunque las encuestas estén señalando que Milei mantiene o crece, de todas formas tenemos 2 meses aún para que muchísima gente pueda reaccionar, porque estamos ante un personaje, es verdad, los que se entusiasman con él, habrá que respetarlo, tienen no sé cuáles argumentos, porque no lo puedo desglosar. Y los que estamos en contra lo vemos como un personaje increíble, inadmisible en todas las cosas que dice y en otros aspectos que hacen
a su personalidad. Pero con él hay gente muy pesada. Van a escuchar ustedes ahora a Mariela Weimer. Es una candidata de Milei en algún lugar. Su punto de vista, que con los milicos, ese es el término que usa, se estaba mejor. Un año de democracia de Alfonsín, bueno, como prueba, pero lo que hacían falta eran 40 años más de los milicos, dice ella, y da una argumentación toda falsa. Es decir, encima del malestar que provoca escuchar esta defensa de la dictadura, también impresiona la ignorancia de alguien representante de una parte del pueblo. Argentina es un país que tenemos todo para estar bien. Lamentablemente siempre ha estado gobernado por atorrantes y por sinvergüenza. Sí, y tenemos los 40 años de democracia del señor Alfonsín, que por qué en vez de darnos 40 años de democracia, ¿por qué no nos dio un año de democracia y 40 años de milico y estaríamos mejor? Y estaríamos mejor. Sí, la verdad que No habría tanta droga, no habría tanta delincuencia, no habría tanta inflación, no habría tantos planes sociales para las mamás solteras, no habría todo eso. Vamos a dar algunos números que ustedes los conocen. El que ha trabajado de ciudadano, aunque sea un poco, en la Argentina, ya sabe cuándo nació fuertemente la deuda en el país. La dictadura militar, que después se llevó además a 30.000 personas asesinadas, desaparecidas, y le robó sus hijos, e hizo cualquier desastre con la Argentina. Además, estaba aquí para llevarse por delante al pueblo, determinando que se tomara la deuda más importante de la historia de la Argentina hasta aquel momento. Hasta que llegó Macri, nunca pasó nada igual. 45.000 millones de dólares. Había 7.000, la aumentaron en 37.000 millones de dólares. Entonces, cuando esta señora, y ahí tenemos seguramente, ustedes están leyendo los números, dice que no había deuda, por ejemplo, es de una supina ignorancia. Es una burrada lo que está diciendo. La deuda externa, el 50% de la deuda, la generó Domingo Cavallo, que entonces era presidente del Banco Central, por la estatización de los créditos que había tomado el sector privado después de la Guerra de Malvinas. La verdad es que nos hacen discutir de temas que parecería que nunca podrían ser puestos sobre la mesa. No parecen hechos a la medida de una discusión inteligente, una controversia que tenga sentido, que valga la pena, una manera de pensar diferente a la otra, pero con argumentaciones que tengan algún peso y que sean finalmente respetables. Gabriel Rolón, el psicólogo, mi amigo, al que le mandamos nuestro saludo, habla sobre la importancia de la salud pública y la pública. ¿Es necesario? Bueno, estos últimos hechos, estos personajes, lo han hecho necesario. La universidad pública y gratuita es un milagro para mí. La educación pública es un milagro. La salud pública es un milagro. Es cierto, yo escuché que decía Milei, alguien lo tiene que pagar. Por supuesto que alguien lo tiene que pagar. Pero ¿qué otra cosa es una patria que un lugar que está dispuesto a abrazar a aquellos que no pueden? Si no, no somos una patria. Listo, yo estoy bien, ¿qué me importa, Andy? Vos no podés pagarlo, no comas, Andy. No me importa si no comes. Si yo como. Entonces me parece que hay una mirada, y repito, sin agresión alguna a las personas que piensan distinto. Simplemente me parece que es una buena noticia saber que hoy los chicos que nacen, donde yo nací hace 62 años y no había nada, hoy tienen una universidad que tiene el mayor nivel de recibidos por... Los posicionamientos son innegablemente desaforados. No tienen ni pies ni cabeza, pero los presentan y estamos discutiendo con esto. La importancia que tiene la universidad pública, lo que es la pertenencia a la universidad pública, el futuro incluso de quienes no se reciben. Porque el paso por la universidad le da mecanismos de defensa mucho más importantes para la vida. Pero no entiendo por qué tenemos que explicar esto. Si va de suyo, si tiene que ser comprendido antes de los enunciados, antes de que uno tenga que hablar. Miren lo que dice Venegas Lynch, que es un personaje muy referido a Milei, parece que Milei lo admira muchísimo. Bueno, Venegas Lynch habla del salario mínimo. Hay que eliminarlo. Sacar el salario mínimo
algo que atienda la necesidad más elemental del trabajador. Es algo que nunca se me ocurrió que alguien pudiera plantearlo. ¿El nombre de cuál argumento? ¿De la esclavitud? Solamente entendiendo que se pretende retornar a ese tiempo es que uno puede considerar lo que ahora van a escuchar. ¿De qué forma hacemos que este país sea productivo? Y la peor forma es que se meta el gobierno, o la peor forma es que empiece con los derechos sociales del trabajador, porque justamente cuando vos ponés barreras incluso de salida en el trabajo, suponete que viene... Pero yo te pregunto otra cosa, olvídate de la reforma laboral. Pero no me dejas terminar la reflexión. No, es que suponete que vos viene un sindical, sí. viene un sindicalista. Dice, yo para mis representados les otorgué esta gran conquista social, 200 días de vacaciones. ¿Qué crees que va a pasar? Quizás la primera reacción es que todos aplaudan y abran Fernet y demás, pero van a quedar todos desempleados. El salario mínimo, esto que dice la izquierda, el salario mínimo de 500.000 pesos. Digo, primero, ¿por qué no sos tan amarreta? ¿Por qué no hablamos de $1 millón? Todo trabajador que en el mercado se paga por abajo de 500.000 va a quedar desempleado. El salario mínimo crea desempleo, igual que las llamadas conquistas sociales. Es algo que provoca mucha indignación, porque hay un desprecio tan grande que me parece que la marca registrada de toda la ultraderecha, en la que no solo involucro a Milei, por supuesto, Juntos por el Cambio ahora tan apagado, incluso Bullrich, piensa de la misma manera, solo que Bullrich está procurando ser un poco más moderada. Ahora ella es Paloma, como acusaba antes a Rodríguez Larreta, y Halcón es el otro, es Milei. Pero como decíamos siempre de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta, que eran lo mismo y que iban a proceder igual, por más que Rodríguez Larreta tratase de jugarla cínicamente de moderado, ahora hay que decir lo mismo. Patricia Bullrich se está cuidando, parece mentira el personaje. Se cuida de no decir algo que sea demasiado derechoso, demasiado provocador, porque ese papel se lo deja Milei. Así le está yendo. Se sostiene que Milei mantiene y crece. Estoy tomando encuestas publicadas hoy por la mafia de Clarín, pero en estas cosas, 4 encuestas son las que menciona. Algo puede haber de creíble en todo esto, al menos en el arranque, en el empujón inicial que le ha dado las PASO al hombre más de ultraderecha que existe hoy día en la Argentina. Pero volviendo a esto del capitalismo, salario mínimo, etc., Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011, en el G20, criticaba al capitalismo actual. Hace de esto 12, 13 años, bueno, tenía muchísima razón, se veía venir. El capitalismo se fue haciendo cada vez más salvaje. Hay algunas formas de capitalismo, ni en los tiempos del estado de bienestar que manejaba Cristina Fernández de Kirchner. Siempre fue capitalismo, pero no me digas que era lo mismo el capitalismo de quienes pagaban deuda con el capitalismo de quienes tomaron una deuda impagable, el capitalismo de quienes tuvieron a los trabajadores y a los jubilados siempre por encima de la inflación, o aquellos que perdieron 20 y pico de puntos de salarios y de jubilaciones en los tiempos de Mauricio Macri. No es lo mismo un capitalismo que el otro, no tiene ninguna relación. El que piensa en universidades, el que piensa en darle oportunidades a los científicos, el que no desaira las expectativas de los jubilados, que aquel otro capitalismo que tuvo 6 o 7 marchas de las personas con discapacidad, porque les querían quitar los derechos, querían quitar las modestísimas pensiones que por otra parte reciben las personas con discapacidad. Por eso, toda la discusión parece extraña. Uno no se siente cómodo en la argumentación de lo que parece obvio, dicen los muchachos. Recordemos aquello de Cristina Fernández. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Sumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo. Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie.
Entonces, Pero por eso... todavía más grave. A tal punto que mucho más capacidad. Yo lo hago, lo siento de esa manera y de caminar sobre las piedras porque para explicar el fenómeno Milei económicas hay gente que sabe mucho. Pero a mí me parece que ante el complejo fenómeno de Milei y al salir a buscar rápidamente alguna explicación, solamente se fijan en la inflación, en el enojo con la clase política, fortalecido por lo que han dicho los medios mafiosos de comunicación de la República Argentina, creo que tiene que ver con lo humano. El problema, Milei, Trump, y etcétera, muchos en el mundo, el resurgimiento del nazismo en Alemania, en Austria, en Polonia, en tantísimos lugares, directamente el nazismo, me parece que está vinculado a aspectos humanos. No encuentro una razón política o económica. Me parece que las cuestiones de las redes antisociales, lo que pasa con los medios de comunicación y la locura a la que impulsan a través de la fake news, de las mentiras constantes, del posicionamiento siempre enloquecedor y envenenador en la conducta de la gente, ha tenido una incidencia formidable, no se puede soslayar. No se puede decir, no, lo que pasa es que la inflación enloqueció a la gente y por eso Milei. No, lo que sucede es que la clase política los ha defraudado. Por otra parte, no es verdad. La política sigue siendo la única posibilidad que tiene la gente. Todo lo que vivimos es política. Política que a veces le va mal, porque hubo que devaluar en el acuerdo último con el Fondo Monetario Internacional, algo que es muy disgustante, pero rápidamente será la política la que trate de poner en el bolsillo de la gente lo que le permita resarcirse, al menos en parte, de esta situación. No hay un hecho positivo que no sea político, también los hay negativos, pero el hecho político negativo de haber traído al Fondo Monetario Internacional y haber contraído una deuda impagable no es lo el hecho político de quienes están haciendo lo posible para sostener económicamente a la Argentina durante la pandemia y quienes lo están haciendo ahora. No, es humano. Algo pasa en el ser humano. Esta deformación que han significado las redes sociales, que empezaron bajo los mejores auspicios y luego se fueron convirtiendo en algo atroz, debe tener alguna incidencia, ¿no? Algo de la ignorancia, de la liviandad, del no saber absolutamente nada y el no interesarse por nada. Me parece que tenemos un ser humano muy vulnerable en esta época. Y esto no es dudar de los valores de la democracia, ni por asomo, pero es, si uno tiene un nombre, no tiene por qué respetarlo. Todo el mundo dice, bueno, es el pensamiento de la gente, hay que considerarlo. Bueno, entonces todos los pensamientos serían así, ninguno sería vulnerable. El que piensa eso, que piensa como nazi, piensa como fascista, métale para adelante. Y uno tiene que quedarse callado la boca y buscar alguna explicación o económica o política. No es el ser humano, un fascista, un nazi, es un ser humano deleznable. Es un ser humano que no piensa, no es que ya no piense en el otro, no piensa en nada, solo en su brutal egoísmo y su servilismo acendrado a los sectores privilegiados que tiene la sociedad, que tiene el capitalismo en el mundo entero. Digo esto porque, ¿dónde calificamos lo de Milei cuando habla del Papa? Cierto es que al Papa han vivido golpeándolo de la manera más desleal los medios de comunicación de la Argentina. En cuanto el Papa no se hizo cargo de lo que ellos esperaban del Papa en términos políticos, empezaron a vituperarlo. Y lo han hecho durante estos años, todo el tiempo contra el Papa. Los títulos referidos a Francisco hasta ahora, cuando designó a Zaffaroni y a Gallardo para dar una mano en las cuestiones referidas al Vaticano. Siempre un ataque brutal contra el Papa. Por eso es que se anima Milei a decir lo que dice. Y cuando usted lo escucha, si es su primera audición al respecto, no podrá salir de su asombro. No se puede hablar así de Francisco, no se puede hablar así de el dirigente, el rector, el hombre más importante del catolicismo en el mundo entero. Pero mire cómo habla Milei y dígame si el problema es político, económico. Vota a Milei, aprueba esto.
Y entonces es una persona que está muy cerca de cómo es Milei. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. El Papa... Muchas gracias a Anabela Sánchez, Julián Caso, nuestros productores, además, por supuesto, de toda la gente que está haciendo fuerza para que esta salida desde el exterior sea periodísticamente útil también en los aspectos técnicos. Digo muchas gracias en este momento porque mencionado que fue el hecho de la designación de Zaffaroni encontraron la tapa de Clarín para ubicarnos en que Milei dice esto fortalecido, sostenido por esto que señala Clarín. En medio de la campaña, el Papa pone a dos en el Vaticano. A Pérez Esquivel, el doctor Pérez Esquivel, critica a Milei por lo que dice sobre el Papa y me parece que tiene autoridad. Primero que comenzó un ataque furibundo contra el Papa. Es verdad. Después quiere destruir todo sentido de como el CONICET, el Centro de Investigación Científica de la Argentina. Eso es destruir el país. Claro. Quiere colonizar nuevamente la Argentina, entregar la economía a los grandes intereses empresariales y no le interesa en absoluto el pueblo. Esto es importante que los jóvenes tengan un análisis crítico, que este personaje va a hacer más daño, así como hizo Bolsonaro en Brasil. Después de esto que Milei y que tiene que ver con lo humano, recién podemos entrar a la política, a todo lo que está pasando en materia política. Hay un archivo muy interesante para compartir con ustedes de Raúl Alfonsín con relación a los laborales, muy a favor de la justicia social. Esa justicia que quiere barrer a como dé lugar el candidato Milei. Nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Mario Cimadevilla, que es un hombre que ha sabido litigar desde adentro, con Juntos por el Cambio, recordemos el episodio del juicio por el encubrimiento del atentado de la AMIA, cómo confrontó, cómo denunció lo que estaba sucediendo y cómo se apartó. Cosa que debería haber hecho el radicalismo si se respetara un poco y respetara la memoria de los hombres extraordinarios que ha tenido el partido. Porque no se podía seguir después del encubrimiento del atentado. No se podía seguir por parte del radicalismo junto a esa derecha extrema del PRO. Por eso Mario Cimadevilla tiene autoridad cuando dice que el radicalismo sigue en Juntos por el Cambio de cara a Milei. Como partido, el radicalismo integra una coalición que se llama Juntos por el Cambio. Mi opinión personal es que Juntos por el Cambio se pidió, el radicalismo no tiene absolutamente nada que hacer ahí dentro. Nuestras ideas
están muy lejos de las que exhiben quienes representan ese espacio. Creo que el radicalismo debe recuperar su identidad, debe volver a tener individualidad y opinión propia. A mí me preocupa, es decir, si bien estoy de acuerdo cuando nació Juntos por el Cambio, lo hicimos nosotros pensando que el radicalismo podía tener un protagonismo en las decisiones de gobierno, no fue así. Macri dijo, tengo el mejor equipo de los últimos 50 años, ignoró los aportes que el radicalismo podría hacer y empezó a llevar adelante políticas totalmente que colisionan totalmente con nuestro pensamiento, con nuestra historia, ¿no? Macri además demostró ser, yo digo, un pilingo. Cuando digo un pilingo, digo un hombre que analiza con poca profundidad los temas, habla como si los conociera, como si supiera, a veces sostiene la inteligencia con los juicios de valor que hace. Bueno, yo creo que el radicalismo ya no tiene más nada que hacer. La política puede presentar escenarios muy intrincados, muy extraños, como si en una obra de teatro de pronto hubiera 4 escenas que alguna relación muy lejana pueden tener entre ellas, pero que nos están hablando de cosas muy distintas, que confunden, porque van ustedes a escuchar algo preparado por el equipo de producción sobre Milei y Macri. Milei y Macri, usted dice, pero ¿cómo? Es Macri y Bullrich, ¿no? Macri y Milei. Bullrich recuerda a Macri que él es de Juntos por el Cambio, pero Macri está jugando a 2 puntas. Macri va a ser protagonista, el hombre que ha destruido la economía del país, pero de verdad, el hombre que condenó a los argentinos a mucha miseria y a muchas dificultades durante décadas con la maldita deuda que tomó para ver si podía ser otra vez presidente. Juega con Bullrich, si gana Juntos por el Cambio, como Bullrich le ganó a Larreta y él detestaba a Larreta, lo había traicionado también. Ahí está Bullrich para levantar la mano de Macri, o Macri la de Bullrich, pero también juega con Milei. Habla de Milei, elogia a Milei, de lo cual habría que tomar nota, por supuesto. Miren esto que hemos preparado sobre Milei y Macri. Milei, Javier Milei. ¿A usted no preocupa que Milei se lleve votos de Juntos por el Cambio? Hay un área de intersección entre las cosas que él predica y las cosas que yo he predicado siempre y que ahora también varios dirigentes del espacio predican, ¿no? Ocultar que me llevo bien con Jorge y con Mauricio también. Es más, voy a contar algo. Me llamó Mauricio. ¿Anoche? Pero sí, pero yo me estaba bañando para salir a la conferencia, porque estuve todo el día de rockero, se imaginarán, y no pude atenderlo. Y entonces me mandó un mensaje que, dicho sea de paso, solo Jorge y Mauricio son los que me mandaron mensajes. Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Milei tiene razón. O sea, nada justifica que te atropellen tu libertad. ¿Macri podría formar parte de tu gobierno o no? Yo creo que él tiene mucho para dar todavía para la Argentina como alguien, yo creo que sería una suerte de gran representante de la Argentina en el exterior, o sea... ¿Un embajador? ¿Un canciller? No, yo te diría... No estrictamente la función operativa, digamos, de lo que sería el canciller, más que nada como una figura para mostrar la marca argentina. Es un rápido recorrido político el que queremos hacer. Axel Kicillof, que es el hombre más valioso de la política en la actualidad y quedó demostrado con el respaldo que tuvo en la pugna por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, estando en actividad, con un gobierno nacional no bien visto, igual que Kicillof hizo una extraordinaria performance, lo cual lo habilita para una elección formidable en el mes de octubre. Mientras tanto, analiza, a la luz de esto que estábamos viendo, posiblemente a 3 hombres que se suman, Macri, Cavallo y Milei. Al candidato de la Libertad Avanza, diciendo que Macri era uno de sus momentos en la historia argentina, empezó a hablar de toda la historia argentina y destacó 2 momentos, a Cavallo y a Macri, como los buenos momentos de la Argentina. Cavallo destruyó el país varias veces, nos dejó en una crisis en 2001 tremenda, y después lo de Macri lo vivimos hace poquito, no lo tengo que explicar yo, esa receta van a aplicar de nuevo. Eso es lo que piensan hacer y la verdad que... Uno podrá preguntarse
Pero como Milei con Macri, teniendo en cuenta, véalo, lo que decía hace apenas un año. Muy complicado, porque él tenía un discurso razonable antes de asumir. Después, cuando asumió, Durán Barba decía que era el nuevo socialismo, Marcos Peña decía que era socialista y popular, y él dijo que su gobierno era socialista. Y la realidad es que también la coalición que formaron, teniendo a los radicales, teniendo la coalición cívica y teniendo las palomitas adentro, eso yo no sé si lo terminó condicionando. Esto es lo que no sé, tendría que hablarlo con él. Te juro que si lo veo, se lo pregunto, le digo, si lo condicionó esto y lo dejó Sí, sí, porque todo puede ser. Mire usted ahora cómo Macri elogia a Milei. Decirte que la motosierra es fundamental. Creo que ya hoy, de vuelta, lo quiero ratificar, ¿no? Javier Milei es parte del cambio que se viene en la Argentina. O sea, ya es una realidad. Los libertarios, creo que decirte... Siempre aporta algo Durán Barba. Por supuesto, algo con lo que uno va a discrepar. Pero es todo un personaje que no se sabe de dónde aparece otra vez en materia política, ni para quién está jugando. Está jugando para Milei, por lo que veo, porque el equipo de producción me prepara un tramo en el cual Durán Barba elogia a Milei y dice, bueno, como decía de Macri, etcétera, que es la esencia del cambio. Creo que si Juntos por el Cambio logra proyectar una imagen de cambio, que es lo que perdió. Ahorita, seamos neutrales. ¿Quién representa el cambio, Milei o Juntos por el Cambio? Milei. Nos guste o no nos guste, ese es otro problema. Milei es el cambio. Juntos por el Cambio dejó de ser por el cambio. Tiene que recuperar. Recién hablaba de teatro, de varias escenas en el mismo escenario. Es un sainete. Mire usted ahora, escúchelo, véalo a Pinedo defendiendo a Macri por el elogio a Milei. Macri hizo un análisis de la Argentina, nos dijo, bueno, Milei ha cambiado, ha hecho un aporte a la discusión política argentina, ha cambiado la agenda en algunos temas, en algunos son valiosos, en otros muy disvaliosos, y yo apoyo a Patricia Bullrich, eso es lo que dijo Macri, así que no dijo mucho más que eso. Pero bueno, se sube en eso... Suele decirse que algo es de opereta, y lo que estamos viendo, el recorrido, por eso voy muy rápido con los materiales, es así, es inadmisible. Ahora lo tenemos a Bullrich criticando a Macri por haber elogiado a Milei. En relación con Milei, Mauricio Macri ha tenido más de una frase elogiosa para con él, ha manifestado que suelen hablar, que han hablado. En ese sentido, me interesa preguntarle si eso no es perjudicial para usted. Yo creo que todos Juntos por el Cambio tiene que concentrarse ahora en hacer crecer Juntos por el Cambio. Y no tenemos que ponernos a comentar sobre otros. ¿Cuál va a ser el rol de Macri? Lo vamos a discutir en un par de semanas. Patricia. Pero hablando más en serio, voy a tomar palabras del colega Carlos Pañi cuando habla de Milei, porque su análisis me parece que es procedente. Milei es alguien que uno debe preguntarse, debe tener un poco de respeto por la propia persona que es cada cual. ¿Está en condiciones de hacerse cargo de nuestra vida? ¿Es ese hombre? Muchos han fracasado, pero en lo previo jamás se presentaron. Viene Milei a este escenario político. Y Carlos Pañi toma nota de un reportaje de otro colega, de Alejandro Fantino, en el cual Milei se quiebra. Él lo va a describir muy bien. Y se pregunta si ese hombre fisurado, utiliza ese término, lo escuché hoy al pasar este video por radio, fisurado, que es un término de... lo dice así. Yo vi algo muy impactante. Vengo viendo muchas entrevistas a Milei, pero vi la que le hizo Fantino, donde Milei se pone a llorar por la amistad con Fantino. ¿Cómo andás, loco? Felicitaciones. Bien, gracias. A ver, yo algo que te dije ayer es... A mí me emociona. Dije, si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a 2 lugares. Uno con un amigo que está en el cielo y otro con vos, que son los
los que verdaderamente, digo, son los padres de la criatura, por decirlo de alguna manera. Lo dice de una forma que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita, y por eso gana, porque la gente está igual. Digo, vos te jugaste con un número, vos mediste lugar. Es el discurso manuscrito. No, Javi, no me lo puedes regalar. Esto es tuyo, es histórico. No, en serio, es tuyo. Tuyo. No, pero no me puedes regalar es esto. Tuyo. Es tuyo. Pero no, Javi, este es un momento importante es para tuyo. vos. Es tuyo. Te vas a arrepentir. No. ¿Soporta esa psicología el estrés de la presidencia en un país endiablado? Yo creo que Milei tiene un problema. La pregunta es si está en condiciones, como se plantea el colega Pañi, Milei, de hacerse responsable de la vida de los argentinos. Parece que es un tema sumamente serio. Ni siquiera llega a aquel personaje de Jerzy Kosinski en Desde el Jardín. Tenía un buen corazón y este muchacho quiere terminar con muchos de los aspectos que hacen a la vida ínfima, pero a la vida finalmente de la gente más necesitada, de los que se quieren educar, sanar, estudiar, ser científico, lo que fuere. Todo esto está siendo atacado de una manera violentísima. ¿Cómo no tener miedo? Esta es la campaña que hace Clarín diciendo que hay campaña del miedo. Una cosa es lo que diga la mafia y otra es la realidad. Sí, tenemos paura, tenemos preocupación por lo que puede suceder con un personaje así. Y como ya no es ninguna cuestión alocada imaginar que puede ganar, caramba, hay que por lo menos plantearlo para decir alguna vez, estaba muy claro que esto iba a ser así. Miren lo que hizo Milei un día que le dijeron que jugara la piñata con algo que tenía el rótulo del Banco Central. Chicos, parece de quebracho. Cuidado que va a romper. Parece de quebracho. Pará, que va a romper todo. Pará, Javier, pará. Correte, ayúdalo. Chicos, un poquito. el palo. Cuidado, pará. Ay, Dios. Chero, correte. Vení, que no entras en... Ahí está. Tranquilo, Chero, con correte. tranquilidad. Cuidado, chicos, córranse. Pará. No, pará, cuidado, no, cuidado. Pará, acá, pará. Pará, bueno, basta. Pará. Ahí está. Seguir con este tema, pero tengo mucha ansiedad por compartir con ustedes lo que pasó en Ecuador. Con enorme gratitud a Ezequiel Orlando, que se ha quedado allí, por si se planteaba alguna dificultad. Siempre las hay cuando se transmite desde el exterior, no obstante, gracias a todos mis compañeros productores, editores, director, Daniel, por todo lo que han hecho en esta primera secuencia de una semana que será así, trabajando de esta manera. Aquí nos detenemos con mucho material todavía para compartir. Hay mucha actividad política y mucha manera de comportarse frente a lo que está sucediendo políticamente, como para darle continuidad. Pero ahora lo dejo a Ezequiel Orlando charlando con Marco Teruggi, al que le traslado mi abrazo hasta Ecuador. Y a ustedes les digo hasta mañana si Dios quiere. Y mi abrazo, Ezequiel, gracias por todo. Muchas gracias, Víctor Hugo. Es un honor para mí estar aquí dándote una mano en este espacio que todas las tardes nos sorprende con esos agudos editoriales. Yo les adelantaba que siempre el conductor de la hora extra de Víctor Hugo nos trae y lo va a seguir haciendo, como él aclaraba esta semana, de forma en esta dinámica que inauguramos este lunes feriado. Vamos a hablar nos vamos a dirigir, vamos a viajar a Ecuador, porque Marco Teruggi estuvo haciendo, bueno, nuestro enviado especial de Canal Extra, estuvo haciendo una cobertura toda la semana pasada y ayer también en un especial por las elecciones en las que se está dirimiendo nuevamente. ¿Se va a renovar el mandato de la derecha en Ecuador o tiene posibilidades de volver el correísmo que salió primero? Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te traslado el abrazo que te mandaba recién Víctor Hugo hasta allí y te consulto
también por, bueno, cómo estás viendo el día después las elecciones en un Ecuador colmado de violencia. Bueno, en primer lugar, si empezamos con la cuestión de la violencia, creo que el hecho positivo de la jornada de ayer es que no hubo episodio de violencia. Y había varias preocupaciones respecto a que pudiera suceder, ¿no? Así que, en primer lugar, que haya terminado la jornada de forma tranquila, sin que pasara nada, es todo un acontecimiento positivo. Ahora bien, el país sigue sumergido en la situación de desgobierno que vive viviendo y ahora se enfrenta a casi 2 meses de campaña para una segunda vuelta que va a tener a Luisa González de la Revolución Ciudadana, que logró más del 33% de los votos. Uno podría decir el piso histórico, sólido, inamovible de la Revolución Ciudadana, y se va a enfrentar a Daniel Noboa, que fue la sorpresa porque tuvo un ascenso realmente muy veloz en los últimos días, que es un hombre que pertenece a una de las familias empresarias más importantes del país, ligado al negocio de la exportación del banano, y que se presenta como un outsider, ¿no? Esta figura que no es ni de izquierda ni de derecha, una suerte de propuesta de centro que busca despolarizar y que logró conectar con más de 24% del electorado ecuatoriano que vio en él una posibilidad de respuesta a la crisis. Rafael Correa habló después de la elección, tuvo algún tipo de declaración. También te pregunto por la imagen de él, ¿no? En Ecuador, que imagino divide aguas, así como Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Rafael Correa se refirió a lo que ayer mismo Luisa González planteó, ¿no? Tal vez por dónde va a ir el clivaje con Noboa. Porque Noboa se sale de la confrontación correísmo-anticorreísmo, plantea que él es lo nuevo, y en ese sentido lo que ha hecho González desde anoche, que siguió haciendo Correa hoy, es plantear, bueno, no, lo que es Noboa es un representante del empresariado, y si llegara a ganar sería un gobierno de los empresarios, que es lo que actualmente hay con Guillermo Lasso, ¿no? Entonces creo que ahí hay ya una suerte como de demarcación de por dónde va a transcurrir la disputa, cómo se va a construir la diferenciación con Noboa, y es probable que en este camino largo de casi 2 meses empiecen a aparecer varios expedientes de un gran grupo empresario que varias veces fue señalado por cuestiones impositivas o condiciones laborales de sus trabajadores. Marco, muchísimas gracias por por este análisis del día después. Entonces, ya con resultados en vista, va a haber un balotaje, se va a presentar entonces un candidato por la derecha, una candidata por el correísmo, y entre ambos va a dirimirse quién va a gobernar Ecuador los próximos años. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Marco Teruggi, nuestro enviado especial, y se ha completado esta hora, la hora extra de Víctor Hugo. Llegamos al momento final. Ha sido para mí, les repito, un honor, un orgullo haber sido, que me hayan solicitado, que me hayan pedido estar aquí dándole una mano a Víctor Hugo, que para mí, siempre se lo digo, es un faro moral para todos los periodistas y la verdad, para gran parte de la sociedad también. Por eso tiene toda esa audiencia que siempre lo sigue a todos lados. Inauguramos entonces desde hoy esta semanita breve en la que vamos a tener esta modalidad con los editoriales de siempre de Víctor Hugo y por supuesto las entrevistas que caracterizan a este programa. Les agradezco a todos, un abrazo grande y nos reencontramos mañana en la hora extra de Víctor Hugo. Chao.